tal estáis? Bon día, estrellas y estrellos. Voy a cambiarlo de bon día grupo, no sé, ponerme en comentarios si os gusta, por bon día, estrellas y estrellos. Diré estrellas, estrellos, porque puede ser que me vea algún chico también, entonces. Y creo que pega más bon día, estrellas. Como yo me llamo Estrella y los que me veis para mí sois estrellas y estrellos, pues... No sé cómo me puedo reír, tengo muchísimos sueños. Son ahora mismo, a ver que os enseño ahí, las 7:10 de la mañana. Y hoy es fin de mes total. Hoy es viernes 30. Viernes 30, no es martes 13 ni nada de eso, no os asustéis. Viernes 30. Voy a poner la cámara en la mesa, hoy os quiero hablar de unos cuantos temas interesantes que Fijaros el sueño que tengo, pero estoy animada para hablaros un poco, hacerme la cansina, la plasta pesa que os va a dar el tostón de buena mañana desayunando, pues eso voy a ser yo. O sea que nada, voy a poner la mesa en la mesa, voy a poner la mesa en la cámara, no, voy a poner la cámara en la mesa y os voy contando. Ya casi tengo hecho el desayuno, me faltaría echar el café que ya lo tengo hecho en la taza. Voy a coger esta misma. O me voy a coger la grande porque luego si quiero mojar la tostadita no voy a poder. A ver, aquí está. Yo quiero hablar de unos cuantos temas escabrosos. Escabrosos, sí. Hoy me veis con el pelo suelto, que es raro en mí para estar en casa, pero ¿sabéis qué pasa? Que ayer me lo lavé y me lo até medio mojado porque las mujeronas me necesitaban. Entonces no lo tengo muy seco y digo, voy a dejármelo así a ver si se me acaba de secar. Ya tengo la leche, hoy he usado la de avena de Mercadona, que la verdad que es bastante natural. Tiene agua y avena y ya está, no tiene mucha... Y a esta sí le suele salir espumita. Sabéis que la espumita el arochino la hace más con la leche de vaca, pero con la de avena, si os fijáis, también hace espumita. Le voy a añadir el café. Y me voy a tomar hoy, ya me he tomado las gotas. Ahora estoy alternando un día gotas porque estoy muy cansado. Otro día me tomo cola de caballo antes de desayunar. Otro día me tomo jengibre, en ayunas también, con un poquito de limón, que es súper bueno también para depurar. Y me he hecho 2 tostaditas de pan. El pan es, a ver que ya casi se ha acabado. No creo que repita porque lleva azúcar. Pone que porción natural, pero este de molde integral de espelta de Mercadona pone que lleva azúcar. Y ahora quiero hablar del tema que os dije, que os quería hablar de unos temas, que quiero hacer unos cambios en el estilo de vida más drásticos y tal. Y es de lo que os vengo a hablar, porque me apetecería muchísimo que me pusierais en comentarios. Ahora miraré si tengo alguna preguntita, pero os estáis desanimando mucho y como tampoco he dado tiempo, que se acaba de subir hace nada el blog último, tampoco me habéis hecho muchas preguntas, entonces las guardaré para el próximo desayuno. Estoy usando la mantequilla light de Mercadona que lleva sal. Me gustaría encontrar una mantequilla que no tuviera tanta grasa como la mantequilla normal, aunque de hecho tan sumamente poquita, que también para el cuerpo algo de grasa, no hay que pasarse. La grasa buena es la omega, ya sabéis. No es malo, es si abusas de la grasa. Y nada, y le voy a poner un poquito de mantequilla. Le estoy poniendo tan poquito que no me llega ni para la tostada. ¿Veis? Es que yo no tengo ansias con esto de la mantequilla, pero como le da un toque muy bueno a las tostaditas. Y es que con este pan quedan muy ricas las tostadas también. Entonces, os voy a ir contando. Pues ¿qué os voy a ir contando? Pues que está empezando a pensar, Estrella está pensando, dándole vueltas a la cabeza, que a veces en vez de invertir como invertimos en tantas tonterías. Yo sabéis que no soy una persona que le guste viajar, ni le gusta salir muchas veces el fin de semana a cenar por ahí, porque las mujerones, si salimos por ahí a tomar algo, lo que sea, nos hacen la vida imposible. Ellas mismas llevan su propia fiesta, entonces... Pues no soy muy de salir y he pensado que en vez de invertir tanto en maquillaje, y yo sé que igual a algunas no os hace gracia porque os gusta mucho que os enseñe maquillaje en el canal y todo, pero también está bien que os enseñe otras cosas, no solamente a consumir, a comprar. No sé, yo voy a ser como soy yo. Y ya os dije que no me voy a fijar en lo que haga nadie en YouTube ni nada, como si fuera una ovejita, que voy a hacer lo que yo crea conveniente y ya está. Me apetece ahora mismo mucho ahorrarme ese dinero en tanto producto para enseñaros y tal. Aparte tengo una dolencia que ya os la comenté hace mucho. Tengo el colon irritable, tengo una fisura dentro del intestino.
No os digo nada de esto porque a mí no me gusta nunca contaros penas. Y la verdad que últimamente con el estrés me está empeorando, me tengo que cuidar, estoy intentando evitar entrar a operarme porque eso es de operar. Porque todo el mundo no queda bien, tengo 2 nenas y... Entonces, he decidido cambiar un poco bastante la alimentación. Por ejemplo, la mantequilla. El otro día en la arboristería vi una con unos ingredientes mucho más sanos. Esta la verdad que no está mal, quitándole de que lleva sal. Pues no está mal, pero lleva cosillas que a mí no me acaban de gustar. Lleva colorante, lleva aroma. No sé, en la herboristería vi una mantequilla que estaba mucho mejor. Y a eso me refiero, que a veces nos gastamos el dinero en cosas innecesarias, como por ejemplo 30 paletas, 40 sombras de ojos, 7 bajes de maquillaje. ¿Por qué no invertir ese dinero en una alimentación mejor para mí, para mi familia? O, bueno, para vosotros, yo hablo de mi caso. Que a lo mejor en tanto maquillaje. Y luego a mí no me da la vida para utilizarlo. Es que yo no utilizo 7 bases, yo no termino 20 paletas. Con la paleta de ojos yo tengo una debilidad. Sabéis que no soy de comprar una paleta por semana, pero a lo mejor cada 2 meses o así una paleta me gusta, pero voy a intentarme contener. Para Navidad alguna tiene que caer, porque para Navidades yo todos los años alguna paleta tiene que caer. Pero ya está, simplemente ir reponiendo productos que vaya terminando, ir enseñándose en el canal otras cosas, como por ejemplo la alimentación que voy a ir siguiendo, yo que sé, cosas así. Invertir más en eso, en alimentación. Comprar algunas cosas en la arboristería, que he visto productos muy interesantes, que no llevan tanto procesado y tanta cosa. Entonces, espero que me animéis en este camino y que vosotros y vosotras y los estrellitos y las estrellitas... Bueno, estrellitos y estrellitas suena a pequeños. Estrellas y estrellos, me sigáis en este camino y por lo menos si no me queréis seguir a vuestro rollo, pero por lo menos apoyarme. Y ya está, eso es lo que os quería comentar, que ya estoy cansada de tanto consumo, de tanto cosas innecesarias. Sabéis que también estoy haciéndome muy amiga del tema del minimalismo, sin llevarlo al extremo, porque el minimalismo tenemos que saber diferenciar, no caer en lo enfermizo, tampoco deshacernos de cosas que en un futuro a lo mejor las podamos necesitar para comprarlas otra vez, si nos entran en casa. Pero cosas innecesarias que nos están ocupando mucho espacio y nos están quitando espacio en casa, sí que deberíamos de por lo menos sopesar si las necesitamos o si no las necesitamos. Yo muchas veces, si estoy dudosa, la dejo ahí en una habitación, en un rincón, unos cuantos días, y veo que no la he hecho en falta, si veo que sigo sin usarlo, digo, pues mira, voy a pasárselo a alguien que lo utilice, voy a donarlo, si es algo que está en mal estado, voy a tirarlo, y así, y así. No puedo hacer muchos vídeos de estilo organizaciones y tal, porque mis hijas no me lo permiten, pero si puedo. Sabéis que me gusta muchísimo grabar los vídeos de limpieza, grabar los vídeos de todo. Y nada, y espero con este cambio en la alimentación que quiero hacer a partir de ya, notarme mejoría en esto de la grieta que tengo en el intestino, sentirme mejor. A mí la verdad es que lo material no me hace feliz, no me hace feliz tener 6 bases de maquillaje, no me hace feliz tener 40 coloretes, no me hace feliz, no me hace feliz. Y como se trata de la felicidad de cada uno, está claro que si algo nos gusta mucho, mucho, lo vemos ese día, os voy a proponer una cosa. Vosotros entráis a una tienda, ¿no? Por ejemplo, aunque llevéis dinero, tarjeta y todo, yo os propongo una cosa, si no es precisa, que no es algo de comida o lo que sea para casa. Por ejemplo, veis unos pendientes, ¿no? Y decís, ¡ay, qué bonitos, los quiero! Pues ese día no lo compréis. Es lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Irme a mi casa. Y si sigo dándole vueltas a eso, que me gusta mucho, que lo quiero, 2 días después, por ejemplo, entonces ya, si os gusta mucho, mucho, no lo podéis aguantar y habéis ido a casa, lo habéis pensado bien, habéis mirado todo lo que tenéis, pues me hacen falta, pues los quiero, pues lo compráis. Si no, que se queden allí, porque al final... O por lo menos si entra una cosa, que salgan 1 o 2 cosas, porque es que si no, al final...
por muy grande que sea una casa, si empiezan a entrar artículos, es que al final no puedes vivir con tanto. Yo desde que soy mamá la verdad que he abierto muchísimo los ojos. Me he dado cuenta que lo material no es tan imprescindible, que podemos pasar con un poco menos cantidad de cosas y ser felices igualmente. Aportar ese dinero a lo mejor para una alimentación sana, al que le guste salir a cenar, pues guardarlo para salir por ahí de cenar, que seguro que tenéis bastante maquillaje en casa para maquillaros un día que salgáis a cenar. No sé si entendéis por dónde voy el ejemplo que os estoy poniendo. Espero que os sirva y que os guste el ejemplo que os estoy poniendo y los cambios que voy a hacer yo. La verdad, espero que los comprendáis. Tampoco os lo puedo explicar perfecto a estas horas porque tengo muchísimo sueño, pero yo creo que me estáis entendiendo de sobra. No me entran ni las tostadas, ¿eh? No sé, es que me pongo a desayunar y eso que ya hace rato que me levanté un rato. En fin, voy a mirar, a darle los buen día a 3 amigas, a mirar si hay algún, si hubiese algún o hubiere comentario vuestro de saluditos o algo. Es que en este móvil nuevo, ¿me podéis creer que no sé dónde están los pantallazos? Aquí están. A ver, en fin. Es que se me mezclan, ¿sabéis? Las fotos de cosas. Se me mezcla todo, no sabe una dónde está el tema, dónde están los comentarios. A ver. Imágenes. Mira, aquí tengo un comentario. Me dice Zuri Pardo, que esta fue hace poquito. Hola Estrella, bastante haces, menuda campeona, besos para las mujeronas y para ti, me saludas, un beso. Un beso Zuri, muchísimos recuerdos, muchísimo, que pases muchísimo buen fin de semana, muchísimo todo. Y ahora es que están saliendo aquí imágenes de las mujeronas. No, este móvil yo y yo no somos muy amigas, el regalo... Pues no sé chicas, cómo salir de aquí, ya. Es que para encontrar la flecha sale cuando quiere, la flecha de volver. A ver si hay algún comentario más. Por aquí veo otro. No, esto no es un comentario, esto es un email. Por aquí veo otro. No me deja abrirlo. Vale, no me deja abrirlo. No sé, ponerme comentarios ahí abajo porque la verdad que en este móvil nuevo no tengo mucho vuestro. Es que está tan pequeño que no lo veo y no me deja abrirlo. Ahora. Creo que es Yolanda Pons. ¿Me envías un saludo? Yolanda Pons, un beso y un saludo. Eso es lo que puedo hacer hoy porque es que no me salen más mensajes vuestros. Animaros y ponerme aquí bajo el vídeo preguntitas, si queréis saluditos, lo que queráis. Estrellas y estrellos, os pido que me pongáis ahí abajo saluditos o preguntitas que queráis saber y averiguar. Os iré compartiendo, por ejemplo, ahora he cambiado el desmaquillante bifásico de ojos por uno natural, os iré compartiendo los productos que estoy cambiando, os iré compartiendo si veo algo de alimentación que me llame la atención, sano, natural, pues os lo enseñaré, os diré dónde lo he comprado. Todo eso, yo sé que a muchas os gusta y os apetece mucho que os enseñe cremas, que os enseñe novedades, que os enseñe maquillaje, que os enseñe paletas, pero no puede ser. No puede ser porque yo ahora mismo mi salud me requiere más cuidarme un poco más en la alimentación, cuidarme un poco más todo, porque el colon irritable también el estrés le afecta mucho. Todo, entonces, de hecho mi amiga Vero me dijo que para el colon irritable y esto de la fisura que no es muy bueno el pan. O sea que pan solo voy a tomar como mucho en el desayuno y ya está. Quería darle los buenos días a Bea, voy a darle los buenos días a Bea, a Vero y a mi otra amiga. Y me voy, que creo que estoy oyendo a Dayana. O sea que... Mujerones Time ya se han despertado. Esta noche la verdad que Ariana da un poco la noche, pero para lo que han sido otras noches no ha sido tanto. Bon día, James Bond. Bon día, Bea. Bon día. Ya estoy levantada aquí grabando un vlog, bueno, una parte del vlog, porque el vlog de limpieza lo que falta, voy a intentar grabarlo mañana si Roberto puede cogerme un poco a las nenas. Y nada, eso, buen día. ¿Qué planes llevas hoy? Vas a grabar algo de maquillaje, ¿no?
Me oís decirle bon día, James Bond, porque ella cuando yo le digo bon día, me imita y me dice James Bond, porque como el bon día, el Bond, no sé. Cosas de Bea, ya sabéis cómo es. Sabéis que tiene un canal, La Sonrisa de Bea. Vero, ahora voy con Vero. Hola guapa, buen día, ¿qué tal estás? ¿Te gustó la paleta que te envié? La foto ayer, ¿no? Es que en persona así se ve mejor, ¿verdad? Que se la ha cogido una amiga y se ve mejor. Que me está llamando mucho para Navidad la paleta Nude de Huda Beauty. Voy a intentar ahorrar, pero es que 60 eurazos que vale. O sea que voy a esperarme a ver si hacen alguna rebajilla en... Alguna rebajilla en Sephora, a ver si para Navidades puede caer. Voy a felicitar, sí, a darle los buenos días a esta chica también. Buen día, guapa, ¿qué tal estás? ¿Qué plan llevas hoy? ¿Limpieza? Tú eres más de limpieza que de maquillarte, ¿no? A mí me ha dado la noche un poquito ariana, pero para lo que es otros días, no tanto. Bueno, voy a ver que ya me está reclamando, no me han dejado ni terminar de desayunar. Bueno, pues ya saludadas mis tres amigas, las que veo yo que son más madrugadoras, luego las otras pues si se levanta alguna y me van hablando a lo largo de la mañana. Día, estrellas y estrellos, pues nada, al final estoy por aquí y he decidido grabar, ya tengo la base puesta de maquillaje y todo, un poco de maquillaje para el sábado. Hoy es sábado, creo que hoy es día 1, a ver, voy a mirar, es que no me acuerdo ni del día que vivo. A ver, y son las 7:20 de la mañana, o sea, que imaginaros. Y estoy grabando con luz artificial, por eso me veréis un poco más blanca y más de todo. Pero es de la única manera que quiero hablar con vosotros, entonces si os tengo por aquí a las nenas, que aún están dormiditas, porque como siempre Ariana se ha despertado bastantes veces, entonces pues es la única manera que puedo hablar con vosotros y vosotras. Entonces dicho esto, voy a hacerme un look así sencillito para hoy sábado, porque tampoco me apetece complicarme la vida y como siempre, como no, Estrella, estás cansada. Y de paso, como ayer os grabé el desayuno muy temprano y no había visto los mensajitos vuestros y todo, entonces os quiero meter los saludos si puedo aquí, recomendaros 3 productos que estoy usando de composición bastante natural y están muy bien. Y nada, uno de ellos sería el bálsamo este de Logona, que sabéis que me ha encantado la composición, el INCI. Me lo han dicho las 2 chicas de la herboristería, que se han convertido en mis amigas porque ellas saben, tienen estudios y me dicen, yo puedo mirar lo que sea en la aplicación, la famosa aplicación, sí, que está habiendo un poquito de controversia de si acierta o no acierta, no sé qué. Y yo pienso que la aplicación está muy bien, porque antes de comprar una cosa que no sabíamos nada y entonces ahora poder saber los ingredientes un poco, si hay ingredientes que la aplicación no reconoce, vale, si yo estoy de acuerdo, pero los que sí reconoce por lo menos lo sabemos lo que está bien, lo que está mal y por lo menos lo sabemos, lo que no reconoce, pero yo pienso que es eso mejor que comprar a ciegas y a locas, entonces... Y luego preguntándole a alguien que entiende sobre el producto, como hago yo en la arboristería con las chicas estas que tienen estudios, entonces no hay problema. Yo cuando me cogí este bálsamo, por ejemplo, les dije los ingredientes, esto, ¿qué tal? Muy bien, es todo natural, está muy bien. Yo les pregunté, el bálsamo más natural que tengáis, o sea que yo cuando os recomiendo una cosa, yo os digo que es buena, que es natural o no es natural, os lo digo, no hay ningún problema, no pasa nada. Y la aplicación es una ayuda solamente y yo si os la he recomendado es con mi mejor intención y por ayudar, no por otra cosa. O sea que dicho esto, y yo por lo menos, aunque se equivoque en los ingredientes que no reconoce, pero yo sí me fío más o menos de los ingredientes que reconoce y me sale que son rojos o que son regulares, yo me fío y ya está. Además que yo en mi canal soy libre y os puedo recomendar lo que a mí me guste y ya está. También os quiero hablar del desmaquillante este de aquí. Ya sé que os prometí que os iba a hacer el review de la famosa aspiradora nueva, pero bueno, os lo voy a hacer, aunque sea hablando y enseñándola. Roberto al final ha trabajado el sábado, por eso me veis aquí tan temprano, se ha tenido que ir y no me va a poder coger las nenas para que yo os haga el vídeo de limpieza como siempre, entonces... Seguramente que ese vídeo, a ver si la semana que viene, en algún rato que estén dormidas, pero como la aspiradora hace un poco de ruido y Dayana le da tanto miedo que lo tengo fatal. Para grabaros ese tipo de vídeo lo tengo fatal. Es un bifásico, como os decía, de la marca Santé. Es que este tiene unos ingredientes inmejorables. Yo no he visto con un INCI mejor un desmaquillante de ojos. De los que yo he probado, desde luego, no sé si habrá alguno más natural, pero es que este no tiene nada, para mi punto de vista, malo. Lo cogí también en las arboristerías de la marca Santé, os va a salir por aquí abajo. Y es un desmaquillante con aceite de aguacate, está súper bien y a mí me desmaquilla súper bien. Voy a pasar cuando acabe la leche limpiadora
de lo bien que me está funcionando, porque una vez me hago los ojos, le doy la vuelta al algodón, me retiro, si algodón o la toallita de microfibra, lo que estoy usando para desmaquillarme, lo que uséis, y me quito lo gordo de la cara y luego ya me doy con el jabón y acabo de limpiar. Y me está yendo genial. La marca Santé ya me han comentado que es bastante natural y bastante buena. Y ya por último, lo que os quiero recomendar así en plan bio natural es la crema esta de pañal. No sé si conocéis la marca esta, yo lo cojo en la arbolistería. Deciros que si tenéis alguna arbolistería a mano preguntar, y es una marca que trabajan ellos con ella. En la cajita de info voy a dejar información de dónde comprar los productos, también venden online me parece, entonces podéis mirar ahí. Y la de Weleda es natural, pero esta es bastante aún más natural todavía si cabe. Y es una línea, me dicen que es la que trabajan ellos de cosmética, se llama Terra Verda y se llama crema de pañal Bio Baby. No os puedo decir más, fijaros en el envase si la veis por allí. Está certificada por Bio Inspecta y nada, y trae 75 mililitros y es un poquito más económica que la de Weleda, está genial. Y yo para ir alternándolas, la verdad que me voy a quedar con esta. Luego también me han recomendado que pruebe también a ponerle, si algún día me quedo sin crema de pañal, un poquito de aceitito de oliva. Entonces voy a probar todo, pero estos 3 productos de aquí bio, ya sabéis que lo que vaya probando así más bio, más natural, os lo voy a ir recomendando. Yo sabéis que no me voy a volver loca enseñándoos en el canal cremas naturales ni 500 cosas naturales, porque no, ya os he dicho en el desayuno lo que voy a hacer y mi estilo de vida ahora va a ser ir acabando cosas, ir reponiendo cosas, y es lo que os voy a ir enseñando, no solamente por enseñaros en el canal 60 productos, 60 cremas naturales o 60 cosas, voy a estar comprando y comprando y comprando solamente por haceros el vídeo. Me da igual que me bajen a lo mejor las visualizaciones o lo que sea por no hacer tantos vídeos enseñando productos, pero es lo que he decidido, y ya os he dicho que no estoy a favor de tanto consumo, de comprar tantos tarros, tantas cosas sin darnos tiempo ni a utilizarlas. Entonces, dicho esto, y ya os dije que las que estéis conmigo y me apoyéis, pues genial, y a las que no os guste, yo siempre os digo que yo hago los vídeos por ayudaros y por compartir mis cosas. No soy profesora de nada, no os quiero enseñar nada, dar lecciones de nada, siempre os lo dejo clarísimo, y por compartiros las cosas. No obligo a nadie, si no me queréis ver, si no os gustan mis vídeos, si no lo que sea. No obligo a nadie, es que lo quiero dejar claro. Porque Forever Friend, la sombra Forever Friend, y es de la paleta Imogenation, que es un rosita clarito como el que llevo en el suéter este de oso, que llevo un suéter así estilo peludo. Y no me voy a complicar en el maquillaje, ya os digo, va a ser esto, un poquito de transición y delineado, porque es que el sueño que tengo es descomunal, y como quería haceros este estilo de vídeo también para explicaros eso, porque me habéis enviado varios emails y todo eso, que en principio no iba a decir nada, pero es que me sabe mal que penséis que yo os he recomendado la aplicación por mal o algo de eso. Yo os lo he recomendado en el momento que a mí mi amiga me lo ha explicado, me lo ha enseñado y me ha hecho saber esta aplicación. Entonces a mí me ha venido muy bien y yo os la he querido compartir con toda mi buena fe y toda mi de esto para ayudaros. No ha sido para nada malo, vamos, es que acabáramos. En fin, voy a poner un poquito de transición, la sombra Baby Girl y la Pink Promise, voy a mezclar un poco. Bueno, os voy a enseñar las dos, os saldrán a lo mejor por aquí los nombres de las sombras, pero que sepáis que yo soy un poco como Bea en esto, que no le doy tampoco excesiva importancia al nombre de las sombras, porque es que le suelen poner nombres tan raros. Y por ejemplo, lo voy a decir, siempre que os enseño un producto, os voy a decir si es más natural, si es menos natural. Según eso, yo ya sabéis que estoy preguntando, me estoy interesando y os comparto mi experiencia y mi cosa. Revolution es una marca pues que es económica, y en los índices y en los ingredientes el lazo se me está yendo cada vez para atrás. No sé, me lo he puesto fatal, se ve. Y en el índice y los ingredientes pues no se lo he trabajado como por ejemplo una marca de estas, como Santé o como una marca más natural. Entonces, como os decía, no se lo puede trabajar nunca una marca así tan económica, low cost, de sombras, ni de maquillaje, ni de base, ni de nada. Se puede trabajar los ingredientes como una marca más de estas de cosmética natural, ni nada de eso. Y yo os lo voy a decir, no simplemente por enseñaros un producto que yo me coja de estos, que yo igual, como a mí me gusta mucho el maquillaje, me coja algún producto de estos para encima de las cremas que os digo que me voy a poner de más naturales y más eso, y os lo voy a decir. No tengo por qué ocultar cuando un producto es malo, es más malo por así decirlo, no, es un poquito más flojo en composición. No tengo por qué callármelo, no tengo por qué callármelo. Yo mi canal lo voy a hacer, os dije, lo más claro que pueda,
Y para mí, si un producto de Revolution no tiene tan buena composición, pues os lo voy a decir. Luego en vuestra mano lo dejo, que lo compréis o no. Si es que siempre lo digo. Siempre lo digo. Yo solamente os comparto lo que hago, lo que me pongo. A la que os guste, pues podéis comprarlo si os gusta. Que no, pues no. Voy a broncear un poquito con el bronceador que estoy terminando, el Maldumier de Chanel. Y ahora pondré un poquito de eyeliner, un poquito de máscara de pestañas, que ni lo voy a grabar porque ya estáis cansada de verme en tutoriales hacerme el eyeliner con el delineador de glitter y con la máscara la Sensational, que por cierto se me ocurrió la idea con la máscara la Sensational de la que se me secó y esta que no me gusta, la negra, les he cambiado como es el mismo formato el bubillón y así tengo máscara nuevecita sin volver a comprármela la Sensational, o sea que se va a alargar un poquito probar una máscara de pestañas más natural, se me va a alargar un poquito la cosa hasta que no se me seque esa máscara. Y esta de aquí de Mercadona, ya sabéis que no me cogí la última para nada de Mercadona porque ya os digo que cuando acabe estas máscaras quiero probar más naturales. Voy a aplicar el labial y luego os voy a enseñar el resultado final de todo cuando haga el delineado y cuando haga... No sé, estoy espesita, estrella, estás espesa. Cuando haga la máscara de pestañas, el delineado, como os digo. Y me apetece ponerme un ink de Maybelline, lo mismo que os digo, he puesto antes para prevenir, porque sabemos que los labiales líquidos, la composición no es de lo más natural que hay, entonces, y ni más sano. Entonces he puesto el labial el bálsamo más natural Eco de Logona, que es bio de caléndula, está genial, ya os digo, si vais a alguna herboristería a preguntar por este cacao que os va a encantar. Y entonces para proteger un poquito el labio voy a poner este labial, porque me dura muchísimas horas, no me mancha a mis hijas y me encanta. El tono os va a salir por aquí, el 130 y el nombre. Esta chica, ya sabéis, he puesto la máscara, la Sensational, he puesto el delineado con el de glitter de Mercadona, que acaban de sacar una nueva colección igual. El labial y voy a poner un poquito de colorete, en plan colorete iluminador como siempre hago porque estoy cañona y a ver si termino el famoso, luego me voy a poner a fondo con el California y hasta que les dé fin y ya me voy a centrar en los coloretes que tengo low cost y terminando cosas. Y es la estrella que vais a ver ahora, estrella en plan más minimalista, más ahorrativo, más mirar un poco más por la alimentación. Ahora voy a enseñar también 3 mascarillas no recomendadas que me han dicho gente que la composición no es nada buena, el INCI, entonces os quiero decir que las voy a retirar. Antes mi amiga, no voy a decir nombres como siempre, ayer se llevó gran parte de cosas que retiré. ¿Veis cómo os lo dije? Digo, que mi amiga me dijo que quería ver antes las cosas de que yo las retire y ella sí que las aprovecha porque las va alternando con las más naturales, según me ha dicho, que no lo tire. Entonces, si ella quiere las mascarillas, yo se las doy, es que no hay ningún problema. Es que voy a coger el Rocater y lo voy a utilizar así en plan iluminador y en plan... Por cierto, me ha dicho que me va a traer del primer un poquito más natural, el Bio Primer, tiene el iluminador, el primer iluminador que yo quería probar, recordáis, porque tengo uno de Essence y no me ha gustado nada la composición entonces se lo voy a pasar, seguramente que lo querrá. Y me va a traer en un tarrito para que pruebe el Bio Primer y así lo pruebo el Bio Primer iluminador y os digo qué tal. Nada, el Rocater he puesto de colorete. Y ya estaría terminado el look sabadero, me voy a dejar el lazo hasta que me peine un poco ahora luego que seguramente me pase las planchas, pero bueno, me apetece enseñaros el look. Y me estoy dejando el pelo así en plan más suciete porque os quería enseñar el tinte que uso. Me vais a decir, Estrella, el tinte no es natural, no pasa nada, yo me tinto el pelo cada 3 meses, mi cana es muy dura, no tengo toda la cabeza de canas ni mucho menos, pero necesito un tinte así que me cubra bien las canas, cada 3 meses, tampoco es poner químicos en el pelo mucho. Y es que ese tinte yo conforme tengo a mis hijas me acabo de teñir súper deprisa porque es que trae un formato que ya lo veréis, os va a encantar. En fin, voy a leer si tengo algún mensajito por aquí vuestro, que hice algún pantallazo y me sabía muy mal dejar pasar este vídeo porque muchas me habéis pedido saluditos. Me dice Rosa Galilea, buen día guapa, no sé si no te lo digo en nadie, te lo digo todo. No me manda saludo ni nada, creo, no me pide saludos Rosa Galilea, pero bueno, de todas formas, como he hecho el pantallazo, no sé por qué. Un besito. No, la que me pide de saluditos me parece que es... que le diga si he hecho algo para limpiar el baño así en plan natural, Maika Blázquez. Pues sí, he probado agua destilada con 4 gotitas o 5 de árbol de té y una gotita de lavavajillas de natural de la ranita y me va genial, me desinfecta y me va genial.
Y también lo podéis hacer la mezcla con agua destilada, un poquito de vinagre y las gotitas de lavavajillas, y también va a ser un antical y un desinfectante para el baño, genial. También podéis probar con bicarbonato, es que hay muchas maneras. Ya os digo que el día que me decida y mis hijas me dejen haceros algún vídeo de limpieza os intentaré enseñar productos. Y si no, os haré un vídeo específico diciéndoos todo lo que estoy utilizando, aunque no me ponga a limpiar y enseñaros los productos y deciros lo que estoy utilizando. Monse González Garrote, que esto fue anoche me parece, me dice: hola, buen fin de Valladolid, viendo al nene jugar a fútbol, mándame un besazo. Pues claro, Monse, siempre me estás comentando, te mando un besazo, cariño. Luego Leli Díaz me dice que me pidió que le saludaran Desayunos Pascual, pues te saludo ahora, Leli Díaz, un besote, guapísima. Buen fin de para todos y todos los estrellos y las estrellas. Igual no os gusta cómo os he puesto, pero es que a mí me hace tanta gracia deciros estrellas y estrellos. Es que lo siento muy mío, porque como yo soy estrella, digo mis estrellos y mis estrellas, sabéis que soy un poco basta, sí, no lo voy a negar. Marifé Carrera: un labial mate rojo que no transfiera, pues yo lo que más te voy a recomendar. Aunque al principio en sensación pegalosilla, que luego se va, fijaros, a mí ya me ha ido totalmente. El Mate Ink, el rojo que tienen un rojo más anaranjado, vete al stand y míratelo. O Lime, tienen un rojo más anaranjado y un rojo más sangre, si quieres mirártelo, y más granates. Según el rojo que te guste, elige, pero de estos son los que más te van a gustar, yo pienso. Luego Beatriz Espinosa me dice: ¿qué te gustaría que te regalasen para Reyes o Navidad? Pues la paleta famosa que os he dicho que me encantaría, pero yo sé que nadie me la va a regalar, que voy a tener que ahorrar yo, y si hay alguna oferta en Sephora. La de Huda Beauty, la Nude, me ha encantado, trae glitter prensado, es preciosa, si algún día la tengo la enseñaré en el canal. Ya hay muchísimos reviews, si queréis ver la paleta, yo no me niego, hay muchísimos, si lo queréis ver y os va a encantar la paleta, es que es divina de la muerte, es que es un poco cara bastante, pero es tan bonita. A ver. Ya ha contestado a Beatriz Espinosa, ahora vamos con Ponsi. Es que no sé, es un nombre un poquillo así, pero la chica siempre me comenta y se la ve ahí de ladito súper maja. Lo que pasa es que en tu nombre me lío un poco por el trabalenguas este raro, y a estas horas de la mañana pues Estrella ya sabéis cómo está estrellada, entonces me pide saluditos seguramente. Mándanos saluditos a Tere, Ian y Kilian, muchísimas gracias por el videíto. Un besote, cariño, para ti y para los nenes, supongo que serán tus nenes. Luego la Estrella Elena María Blanca me dice: ¿me podría saludar? Pues claro, Elena María Blanca. Besote grandísimo para ti también, y yo creo que ya está. Mándame un saludito, también me pide Isabel Longo Padín. Otro besote, es que como tengo fotos de mis nenas por aquí, tengo de todo. No os digo nada, yo lo digo todo, entonces no sé. Luego otra chica me envió un email porque dice que no sabía si le llegan mis mensajes. Igual he sido yo que me he despistado y no lo he visto. No que no me hayan llegado, lo siento, siempre lo digo, que es que con el cambio de móvil, con mis despistes y con todo, me dice Julia que le mande por favor un saludo Pascualín. Un besote, Julia, y un saludo, todo, un abrazo, lo que tú quieras, aquí lo tienes. Yo ya sabéis cómo soy, que intento ser lo más cariñosa posible y que vamos, y que os tengo súper cariño máximo. Intento lo mejor para el canal. Si alguna vez me equivoco, soy persona, no soy un robot. Ya os digo que yo no he estudiado nada de cosmética de esta natural ni nada, pero bueno, tengo dos amigas que sí, que son las chicas estas que os digo, que me explican las cosas, y yo creo que ellas no me van a engañar porque tienen sus estudios y tienen sus cosas. Entonces, deciros que estas 3 mascarillas, si las veis por ahí, a mí me gustaban muchísimo. Tengo que decirle que la piel me la dejaba súper bien, pero el INCI no me ha convencido. No os voy a hablar de ingredientes ni nada, simplemente la confiéis de mí. El INCI no me ha convencido de estas mascarillas de Garnier y Drabón. Y os lo digo, es que me da igual que sean de Garnier. Esta de Barroco dije que parecía muy buena, que dejaba muy bien la piel. Lo mismo, lleva una composición que yo las mascarillas la verdad que estoy muy desengañada. Y esta que cogí de 1 euro, creo que era un Consum, que tienen varias de la línea. Las de Flor de Mayo, estas de Peel Off, que te la pones y luego las tiras así rollo máscara también. Tenían de 4 maneras, ni las voy a enseñar porque como no os las recomiendo directamente, pues no os las enseño. Y ya está, estas 3 van para mi amiga, que me ha dicho que ella gustosamente las cogerá y las alternará con las suyas, que son más natural. Entonces yo, dicho y hecho. Y nada, este era el vídeo de hoy. Os voy a despedir aquí el vídeo, pero ahora si puedo os voy a añadir aquí después del vídeo para que veáis el famoso aspirador de la marca Cecotec. La verdad es que me está gustando mucho esta marca. Tengo un robot de cocina de la marca Cecotec
que aún no he conseguido comprenderlo y ponerlo en marcha, pero bueno, todo se andará, lo saqué hace poco del trastero. Rollo Thermomix y todo esto, que yo es que soy muy también en eso bastante hortera y me gusta cocinar a la manera antigua y me tengo que modernizar, ¿veis? A las nenas sí que uso mogollón la Baby Cook para hacerle las comiditas y luego yo tengo ahí la Thermomix esta y paso de ella, es que soy así, Estrella es o todo o nada, el acabose apocalipsis Armagedón, es que es así. Y nada, lo que os decía, ahora sí puedo, os voy a meter por aquí un clip para que conozcáis la famosa aspiradora. Os voy a poner también aquí abajito el enlace de la aspiradora por si alguna os animáis. Yo deciros que me la cogí en el Black Friday, o Friday, como se diga, porque el inglés y yo tampoco somos amigas. Estrella, hoy estás que no eres amiga de nada, parece. Y me costó 24 euros con algo, me costó súper económica, por eso la quiero recomendar. Ahora creo que ha subido a los 29 euros, pero para el aspirador que es, no me parece caro. Deciros también que tienen otro azul muy bonito, muy chulo, que vale 74 euros, que tampoco lo veo excesivamente caro, que no hace tanto ruido como este, que este tampoco haga mucho ruido, pero hace un poquito de ruido y lleva cable, y aquel ni tiene cable ni hace tanto ruido y hace un poquito más de funciones. Pero bueno, yo con este, como lo quería para la moqueta del comedor, que las nenas ahora están mucho ahí para que no haya tanta bacteria y tanto pelo y tanta cosa, y para abajo del sofá, como trae una boquilla, también me saca bastante bien las miguitas y las cosas que se meten bajo el sofá, para los parques aspirárselos a las nenas. No sé, me ha venido genial el aspirador. Ahora meter un cachito de vídeo, os quería enseñar cómo aspiro el balcón, cómo hago las rayas, pero es que no va a poder ser, por lo que os digo, que Roberto está trabajando y mis nenas no tardarán en abrir el ojo. Entonces, perdonadme hoy el vídeo que os he grabado con luz artificial, perdonadme todo. Lo prometido es deuda, como os digo. Aquí tenéis la aspiradora, espero que la veáis lo mejor posible, os la voy a enseñar de arriba abajo. Es como un aspirador escoba que aspira súper bien, la verdad es que está muy bien. Por aquí tiene un depósito, como veis, donde almacena la suciedad. Y está genial. Luego tiene esta boquilla para acceder a los sitios más difíciles. Dayana está viniendo al sofá, veremos si no lo coge todo. Aquí veis la caja, el precio va a salir por aquí abajo. ¿Veis la mano de Dayana? Ya está aquí. Si es que no me dejan enseñaros nada. Y nada, y me ha gustado mucho, ya os digo, que quitando de lo del cable es un aspirador económico que está muy bien, es de la marca Cecotec, ya os digo, es de Conga, tienen muchos aspiradores más, si queréis echar un vistazo, yo voy a dejar el enlace a este, pero si queréis echar un vistazo a los demás productos que tienen, no sé, está genial. Ya os prometo un vídeo aspirando la casa un poquito, o alguna parte de la casa, para que lo veáis en funcionamiento. Fijaros la que está liando mi hija, O sea que nada, ya os he enseñado el aspirador, he hecho lo que he podido, ya os digo que ya os enseñaré otro día cómo funciona, a ver si puedo grabaros algo en plan limpieza y tal. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo y chao.